¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde las sombras, esperando su momento para acecharte? Yo sí. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia que ha atormentado a muchas personas a lo largo de los años, la leyenda del hombre del saco. La leyenda del hombre del saco, aunque se ha contado de diferentes maneras en todo el mundo, tiene sus raíces en antiguas historias de siglos atrás. Se cree que la figura del hombre del saco tiene sus orígenes en las narrativas de diferentes culturas sobre entidades oscuras que acechan en la noche, esperando atrapar a los niños desobedientes o traviesos. En algunos relatos, el hombre del saco es descrito como una figura misteriosa y sombría que se esconde en los bosques o en los callejones oscuros, esperando a que los niños se desvíen de sus hogares para llevarlos consigo. En otros relatos, se le atribuyen características más sobrenaturales, como la capacidad de desaparecer en la niebla o de transformarse en diferentes formas para engañar a sus víctimas. Los primeros avistamientos documentados del hombre del saco se remontan a tiempos antiguos, cuando las historias de criaturas sobrenaturales y espíritus malignos eran comunes en la cultura popular. En la Europa medieval, se contaban cuentos sobre el hombre del saco o el hombre de la bolsa, una figura similar al hombre del saco contemporáneo que se llevaba a los niños desobedientes en un saco aterradora. Estas historias servían como advertencia para que los niños se portaran bien y obedecieran a sus padres y autoridades. Dicen que el primer avistamiento de esta misteriosa figura ocurrió hace más de 100 años, en un pequeño pueblo perdido entre las montañas. Fue un niño, un pequeño inocente que se aventuró demasiado lejos de su hogar una noche oscura. Al regresar, aseguraba haber visto a un hombre alto y encapuchado, con ojos brillantes como brasas, acechando entre los árboles. Desde entonces, los lugareños comenzaron a advertir a sus hijos sobre el peligro del hombre del saco, diciéndoles que se lo llevaría si no se comportaban. A medida que el tiempo pasaba, la leyenda del hombre del saco evolucionó y se adaptó a diferentes culturas y contextos. En América Latina, por ejemplo, se cuenta la historia de El Coco, una figura similar al hombre del saco que sale en la noche. En Asia hay relatos de criaturas similares, como el Nopera Bo en Japón o el hombre del saco en China, que también se cree que se llevan a los niños desobedientes. A pesar de que la figura del hombre del saco se considera en su mayoría como una leyenda urbana o un cuento popular, ha habido numerosos avistamientos reportados a lo largo de los años. En algunos casos, estos avistamientos pueden atribuirse a la imaginación exagerada o al miedo infundado, pero en otros casos, hay testimonios creíbles de personas que aseguran haber visto al hombre del saco con sus propios ojos. Por ejemplo, en un pequeño pueblo rural en las montañas de España, se reportaron una serie de avistamientos del hombre del saco a principios de la década de 1980. Los lugareños afirmaban que habían visto a una figura alta y encapuchada merodeando por los campos y bosques cercanos al pueblo, y que varios niños habían desaparecido misteriosamente en circunstancias sospechosas. Aunque las autoridades investigaron los informes y realizaron búsquedas, nunca encontraron evidencia concreta de la existencia del hombre del saco. Otro caso notable ocurrió en los suburbios de una gran ciudad en Estados Unidos a finales del año de 1990. Varios residentes informaron haber visto a una figura oscura acechando en los callejones y parques locales durante la noche, y algunos niños afirmaron haber sido perseguidos por la criatura mientras caminaban a casa desde la escuela. Aunque la policía patrulló la zona y emitió advertencias a los residentes, el misterio del hombre del saco nunca fue resuelto. En la actualidad, con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que la información puede difundirse en línea, los informes de avistamientos del hombre del saco continúan surgiendo en todo el mundo. Desde vídeos caseros hasta relatos de testigos presenciales, hay una cantidad cada vez mayor de evidencia anecdótica
que sugiere que la leyenda del hombre del saco sigue viva y coleando en el siglo XXI. El hombre del saco es descrito en las leyendas como una figura alta y esbelta, envuelta en una capa oscura que oculta su rostro en las sombras. Se dice que lleva un sombrero de ala ancha que proyecta una sombra ominosa sobre su rostro, y sus ojos brillan con una luz sobrenatural en la oscuridad. Su presencia es inquietante, y su silueta se desvanece y se retuerce en la penumbra, haciéndolo difícil de distinguir claramente. En cuanto a su vestimenta, el hombre del saco se describe a menudo como llevando una capa larga y raída que ondea detrás de él mientras se mueve. Su ropa está tan gastada y desgarrada que apenas puede mantener su forma, y su aspecto general es el de un vagabundo de la noche, un ser errante que acecha en los rincones oscuros del mundo. Para invocar al hombre del saco o encontrarlo, se dice que hay que realizar ciertos rituales o acciones específicas, aunque las leyendas varían en cuanto a los detalles exactos. En algunas versiones de la historia, se dice que el hombre del saco acecha a los niños desobedientes que se aventuran demasiado lejos de sus hogares después del anochecer, esperando atraparlos y llevarlos consigo a la oscuridad. En otras versiones, se dice que el hombre del saco responde a ciertas señales o llamadas, como susurros en la noche o el llanto de un niño solitario en la oscuridad. En algunas culturas, se dice que el hombre del saco es invocado mediante la recitación de ciertas palabras o el uso de objetos rituales, como velas encendidas o símbolos sagrados. Se cree que estas prácticas abren una puerta a su reino y permiten que entre en nuestro mundo, trayendo consigo el miedo. En resumen, la historia del hombre del saco es una de las más antiguas y persistentes leyendas urbanas en la cultura popular. A lo largo de los siglos, esta misteriosa figura ha sido tema de innumerables historias, avistamientos y especulaciones, y sigue siendo una fuente de fascinación y terror para muchas personas en todo el mundo. Aunque su verdadera naturaleza y origen siguen siendo un misterio, una cosa es segura: el hombre del saco seguirá acechando en las sombras de nuestra imaginación colectiva durante muchos años más. Entonces, ¿quién es realmente el hombre del saco? ¿Un simple cuento para dormir o una entidad real que acecha en las sombras? La respuesta, queridos espectadores, está en sus manos. Los invito a comentar qué piensan sobre esta historia y a sugerir qué leyenda quieren que narremos la próxima vez. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún escalofriante relato. Hasta la próxima.